Belén, no me hiciste acordar que era una forma. Entonces, hoy vamos a arrancar y vamos a empezar a... No, todo bien, Belén, es una broma. Vamos a empezar a ver todo lo que corresponde a los movimientos, ¿sí? Entonces, puntualmente, vamos a ver punto material, qué es un sistema de referencia y por qué es tan importante. Ya lo hemos visto a eso en la parte anterior, pero lo vamos a reflotar acá. ¿Qué es el vector velocidad? ¿Qué es el vector aceleración? Y la clasificación de los movimientos. Como les decía recién antes de empezar a grabar. ¿Por qué voy a ir rápido? Pues se acuerdan que yo había dividido la materia en 4 partes, ¿sí? La primera íbamos a ver sistemas para medición, la segunda íbamos a ver física, y la otra mitad del año íbamos a ver toda la parte de química y biología y la parte de economía. La parte de economía medianamente la vimos en matemática financiera, ¿se acuerdan? En el primer cuatrimestre. Con lo cual, no me preocuparía tanto no ver demasiado, sí me preocupa mucho ver la parte de química y la parte de biología, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la estadística, entonces por ahí reflotar eso está bueno. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos estudiar el movimiento de los cuerpos, y para esto, cómo vamos a simplificar el proceso. ¿Sí? Proceso. Hola, Eduardo Gamboa. Hola, pude ingresar. Bien. Simplificar el proceso es hacer que el detalle esté en el movimiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a estudiar, por ejemplo, el movimiento de un vehículo, ¿sí? Poder ver ese vehículo como un punto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la parte anterior, en el tema anterior, cuando veíamos el tema de fuerza? Simplificábamos todo en el centro de masa y lo hacíamos como un punto. ¿Recuerdan eso? Que decíamos, bueno, tengo, no sé, una lámpara, bueno, hacíamos como que la lámpara era un punto. Bueno, eso es simplificar, es hacer un punto material. ¿Sí? Después vamos a definir qué es un movimiento y cómo lo podemos caracterizar, que es lo último que vamos a ver. Y la velocidad y la aceleración, ¿sí? Que de acuerdo a eso también vamos a clasificar los movimientos. ¿Sí? Entonces, el punto material era esto que ya lo habíamos visto en la parte de fuerzas, que era concentrar, supongamos que este sea, no tengo para hacerlo lindo, sí, acá tengo, para. Concentrar todo este autito, ¿sí? Que vamos a estudiar cómo se desplaza, cómo es su movimiento, transformarlo en un punto, ¿sí? Es un punto. ¿Sí? Entonces, concentrar toda su masa en un punto y ver cómo se mueve esa masa en el espacio. ¿Sí? Entonces, se trata de un ente ideal que tiene cierta masa y no ocupa un volumen en el espacio. Como consecuencia, no tiene estructura física ni extensión, por eso es un punto. Su localización se puede hacer de forma muy simple en términos de sus coordenadas como un punto geométrico, o sea, una determinada posición de X, una determinada posición de Y si estamos en el plano XY. ¿Sí? Es la representación a modelo más simple que se puede elegir para estudiar la evolución temporal de un cuerpo. ¿Sí? Y es válido, o sea, ¿cuándo vale esto? Cuando las dimensiones del cuerpo son despreciables frente a la trayectoria. ¿Sí? Si yo estoy hablando de un desplazamiento de este mini autito, ¿sí? Y estoy tomando las dimensiones en, no sé, se mueve 3 kilómetros, 10 kilómetros o 100 kilómetros, esto mide exactamente 7,5 centímetros, ¿sí? Tiene el autito. Por lo tanto, ¿lo puedo considerar como punto? Sí, porque sus dimensiones son despreciables frente a la trayectoria que voy a estudiar, ¿sí? Y siempre que el movimiento del cuerpo no tenga rotaciones, ¿sí? Entonces, siempre que se cumplan esas dos cosas, en donde toda la voltereta que haga el cuerpo que estoy estudiando, las dimensiones sean despreciables frente a la trayectoria y no haya rotaciones, vamos a poder considerarlo como un punto material. ¿Sí? Ejemplo, la distancia del Sol a la Tierra más cercana, la Centauro Alfa,
es alrededor de 30 millones de veces el diámetro del Sol. Por lo tanto, no es de extrañar que al estudiar el movimiento de los cuerpos celestes, estos se pueden considerar como un punto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la distancia que estamos midiendo es enorme en comparación al diámetro del planeta o al diámetro de la estrella. ¿Sí? Entonces, acá les dejo un link que lo ven ustedes después. Son videos cortos, yo los elijo cortitos para que ustedes los puedan ver en la clase, pero me gustaría que avancemos. Está más viola, esto lo pueden empezar después. Sí, acá muestra en este video cómo se mide la distancia entre las estrellas. Es muy hermoso, realmente muy lindo. ¿Sí? Bueno, y esto es para que ustedes lo piensen. Ojo al pie. Comparar el carácter puntual de un satélite de 1 metro de diámetro en su órbita alrededor de la Tierra a 6.000 kilómetros de altura con el de un electrón que describe una trayectoria circular de radio 1 centímetro en el interior de un campo magnético. ¿Sí? Fíjense lo que les estoy pidiendo que comparen. ¿Sí? Miren, un satélite de 1 metro de diámetro que gira alrededor de la Tierra. ¿Cuál es el diámetro de la Tierra? Mucho. 5.000 millones de El diámetro de la Tierra es... Google. No estoy googleando, pero sé que 300.000 kilómetros tiene la circunferencia, o sea, aproximadamente, más todavía, pero... Vamos a buscar. Vamos a buscar, Google. Pi, Vamos. 12.742 ¿Qué? Millones kilómetros. de kilómetros. O sea, a eso súmale 3 ceros, 12 millones de metros. 12 millones de metros, sí. 12 millones de metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Un satélite que tiene 1 metro de diámetro, ¿se puede considerar un punto en comparación a 12.000 millones de metros? Que sería el diámetro de la Tierra. Claro que sí. ¿Se puede? Sí. ¿Por qué? Porque su dimensión es despreciable frente a ese movimiento que está haciendo. ¿Mm? O vean el electrón, que describe una trayectoria circular de radio 1 centímetro en el interior de un campo magnético. Buscamos que está conectado, Hernán, a Google. Ya te fuiste, Hernán. Sí. Sí. Busca el diámetro de un electrón. De un electrón. Bueno, acá está, digamos, el diámetro del electrón. 0, hijo. Notación científica. Notación 4 por 10 elevado a la menos 13. Bien. O sea, es alrededor de 10 a la menos 13 centímetros. Sí, centímetros. Bien. 10 a la menos 13 centímetros, ese es el diámetro, y va a ser un movimiento circular en una órbita de 1 centímetro de diámetro. ¿Sí? ¿Podemos despreciar y ponerlo como un punto en su movimiento? Es una pregunta, ¿no? Sí, se puede porque... Sí, porque es despreciable. 10 a la menos 13 con... Hay que comparar, digamos, 10 a la menos 13 con 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Sí? Es más o menos la misma relación que tenemos el satélite con la altura de 6.000 kilómetros. Claro. Era más o menos la misma. Perfecto. Bien, eso era para que pensemos. Entonces, el punto material, ¿sí? El asimilar un cuerpo en movimiento a un punto material es una aproximación válida en aquellos casos en que la precisión de la localización geométrica del cuerpo sea del orden de las dimensiones de este. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a usar, ¿cómo voy a medir? ¿Sí? ¿Con qué precisión voy a medir esto que estoy diciendo? ¿Sí? Si voy a medir con una regla, voy a medir con un... ¿qué precisión es la que estoy buscando? ¿Sí? Entonces la cifra significativa, me voy a fijar dónde está la cifra significativa. Si la dimensión de mi cuerpo
cae dentro de esa cifra significativa del error, y bueno, ahí no lo voy a poder despreciar. ¿Sí? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Si yo mido, no sé, algo que tiene 5 centímetros, y yo voy a medir con 1 centímetro, y bueno, no lo voy a poder despreciar. Ahora bien, si ese movimiento o la distancia que está recorriendo o el movimiento es del orden del kilómetro, ¿sí? Y bueno, ahí sí lo voy a poder despreciar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el centímetro comparado con el kilómetro está a 6,0 de distancia. ¿Se dan cuenta? ¿Más o menos o no? Belén, te veo la cara. Sí. ¿Sí? Bien. Este tratamiento también es válido en los casos en que no se cumpla la condición anterior, pero el movimiento del cuerpo ha sido exclusivamente de traslación. O sea, se está trasladando. ¿Sí? Bien. Caracterización del movimiento. ¿Sí? Decimos que una partícula se mueve ¿cuándo? Cuando yo digo, no, el auto ese se mueve. ¿Por qué puedo decir, si estoy parada en la puerta de mi casa y veo que un auto pasa, por qué puedo decir que ese auto se mueve? Cuando cambia su posición respecto al tiempo. Ajá, pero no tiene que ver con eso. ¿No? Si me estoy moviendo con el auto no puedo decir nada porque... Exacto, si yo voy en el con respecto a mí. acompañante, si me voy de Con respecto a mí, acompañante en sí. el auto, ¿qué digo? No, yo que voy de acompañante no me estoy moviendo, la que se mueve es esa chica que me está mirando desde la casa. ¿Sí? ¿Qué está cambiando entre si yo veo que pasa un vehículo, así alguien que va en el auto me mira a mí y dice, ella se está moviendo? ¿Qué está cambiando? El punto de referencia. El sistema de referencia, ¿sí? Y acá vuelve a aparecer el sistema de referencia como eje fundamental de la física, ¿sí? Entonces, decimos que una partícula se mueve cuando cambia su posición respecto de otra que se toma como referencia. ¿Sí? Respecto de un punto fijo, que yo digo, bueno, esto está fijo. Yo digo, este sistema de referencia está fijo. Lo otro se está moviendo con respecto a lo que yo digo que está fijo. ¿Sí? Entonces, ahí me aparece el sistema de referencia. ¿Sí? Cuando decimos que una partícula se mueve, tenemos que especificar claramente respecto de quién se mueve. ¿Sí? Si no pasa esto del auto. ¿Mm? Bueno, este videito que está acá es justamente de esto, de quién se mueve. Se mueve el auto, se mueve el que va al acompañante. ¿Sí? Y la elección del sistema de referencia es una cuestión de gusto y de conveniencia en el cálculo. ¿Sí? Ya vamos a ver cuándo me resulta más ventajoso tomar un sistema de referencia, por ejemplo, en el piso o en altura. ¿Sí? Depende de cómo sea el movimiento, depende de qué tipo de movimiento sea. ¿Sí? Depende de la simplicidad del cálculo y también depende de cómo me gusta a mí trabajar. ¿Sí? Capaz que a Hernán le gusta poner el sistema de referencia, no sé, el tipo le decía un bolazo, pero estamos viendo caída libre. ¿Sí? Me paro en la punta de un edificio y tiro una pelota que cae al piso. Bueno, ahí puedo poner el sistema de referencia, o en el techo, en la punta desde donde cae la pelota, lo puedo poner en el piso. Y el cálculo va a ser totalmente distinto. ¿Me va a dar el mismo resultado? Sí. Uno positivo con respecto a un sistema de referencia y otro negativo con respecto a su sistema de referencia. ¿Sí? Pero va a ser el mismo cálculo. ¿Está? Lo único que va a cambiar que va a ser el sistema de referencia. ¿Sí? Bien. Después vean este videito. Acuérdense que falta que los ponga más bonito al PowerPoint para subirlo. Yo así como está no lo voy a subir. Le tengo que poner fotitos, cosas más que lo ponga más bonito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora parámetros. ¿Sí? La posición. ¿Qué es la posición? La ubicación de un objeto en el espacio relativa a un sistema de referencia. ¿Sí? Es un vector. Y como tal tiene características de vector. O sea, fíjense, acá está colocado en función de los versores I, J, K. I era el versor en el eje X,
J era el eje y K era el versor del plano o del eje Z, ¿sí? Si estamos hablando del X y Z. Generalmente vamos a trabajar nosotros con X y con Y solamente, ¿sí? Después al Z lo sumamos después. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos acá una recta y tenemos una partícula que se mueve del 0 al punto 1 acá, inventamos, ¿sí? Entonces la posición de ese movimiento va a ser XY, o un vector que será, no sé, un número 0, ¿sí? Todo depende de cómo escribamos el vector que estamos escribiendo, ¿sí? Estoy hablando de este que está acá, vamos a ponerlo de otro color, rojo, estoy hablando de este, ¿sí? SR, vector, ¿cómo lo vamos a poner como X, Y, o también lo vamos a poder poner como X0, ¿o no? Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Sí, profe, ok. Acá me estoy moviendo solo en X. Ahora, si me muevo en X, en Y, ¿qué voy a tener? Bueno, este que está acá, ¡ufa! ¿Sí? Y este que está acá, ¿cómo va a ser este R nuevo? Puede ser X, Y, o puede ser X, Y más Y sub J, o IJ, ¿sí? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Está? ¿Por qué? Y porque fíjate que el versor, ¿te acordás que era un versor? Ah, sí, ya vi, ¿Sí? ya vi. El versor Y era el 1, 0, el que definía el eje X. Sí, ahora vi la flechita, la otra que dice IJ. Ah, y el otro era el 0, 1. Estamos hablando de... Gracias, profe. Bien. Entonces, la posición es una de las variables básicas del movimiento, ¿sí? Porque a medida que yo voy a ir estudiando la posición, voy a ir viendo todos los movimientos, los tipos de movimientos que hay, ¿sí? Entonces, Cosas que pasan en el Zoom. sí. Tu mujer, Hernán, que no apareció todavía. No, yo. No, ni ahí. O Eduardo, ¿no es celosa tú? Por eso estamos contra la pared, ¿viste? Ay, mano, no puede nada acá atrás. Exacto. Bueno, sigamos. Esa era la posición. Sí. Ahora vamos a ver el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento va a ser el movimiento de un punto a otro. ¿Sí? Fíjense cómo acá tengo una posición inicial y una posición final. ¿Cuál fue? Recién dije mal algo antes, ¿no? Acá, esto era posición, perdón. Creo que dije en algún momento el desplazamiento. Esto era posición. Ahora voy a ver el desplazamiento. Por eso tengo una posición RI inicial y RF la posición final, y la variación entre que me desplazo. Estoy hablando tan mal. Pero Esa sería la resultante, profe. depende. Esto es una resta, ¿sí? Es la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros hablamos de resultante, estamos hablando de una suma. ¿Sí? Y esto no es una suma, justamente lo opuesto, es una diferencia. ¿Sí? Claro, pero RF en realidad ahí puede ser la resultante. ¿Qué? Vamos de Con vuelta. respecto a RI y a delta R. Ese puede ser una resultante. ¿Cómo? Vamos de vuelta, Hernán, que no te escucha, perdóname. RF, Sí, si vamos a RF con respecto de RI y delta R, ahí puede ser una resultante, ¿no? No. ¿No?
No, porque si yo digo resultante sería la suma de los dos. Y la suma de los dos me daría esta que está acá. ¿Te das cuenta? Esa sería la resultante. Y yo lo que estoy diciendo justamente es otra cosa, es la resta. Es la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Ah, Yo no digo la posición Desplazamiento. inicial menos la final, porque yo voy hacia la posición final. ¿Sí? O sea, ¿Cuánto se justamente desplazó de este acá, punto al otro? justamente acá yo voy en esta dirección, mira. Uy, ¡ay! ¡Ay! Ahí va de vuelta. Voy así, voy de la posición inicial a la posición final. ¿Sí? Va en esa dirección el movimiento. ¿Está? sí. Por eso es la final menos la inicial. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta, si sal de la duda. Eso. ¿Verdad? Sí, ¿Bien? no, está bien, sí. Sí, Bien. sí. Entonces, desplazamiento se define como el cambio de la posición de la partícula en el espacio. ¿Sí? E independiente de la trayectoria que se siga para cambiar de posición. Ay, qué cosa. Bueno. Para determinarlo se debe conocer la posición inicial y la posición final de la partícula en el movimiento. El desplazamiento es un vector que puede ser positivo, negativo o cero. ¿Sí? Que puede ir, puede volver. ¿Sí? Bien. Bien, bien, bien. Definiciones importantes. Ok, me encanta porque, nada, porque lo armé en varios días el Power, entonces cuando después de haber armado hasta un poco más adelante ya van a ver que encontré otro documento que me gustó mucho más, investigando y buscando, entonces cambia totalmente todo. Ya van a ver. Yo soy mucho más gráfica que de texto. ¿Sí? Miren, bueno, después muestro. Vamos a ver la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es la curva geométrica que describe una partícula en movimiento en el espacio y se representa por una ecuación de trayectoria. De acuerdo al tipo de movimiento que sea, va a tener distintas ecuaciones de trayectoria. ¿Sí? Entonces, un movimiento va a tener distintas ecuaciones. ¿Sí? La distancia, ¿sí?, es una longitud. La longitud que se recorrió la partícula. Entonces, pensemos así. Si yo, vamos a poner un ejemplo bobo, parto de mi casa, voy hasta el súper, del súper voy a la farmacia, y de la farmacia vuelvo a mi casa, ¿sí? ¿Qué trayectoria hice? Y de la farmacia a la casa. Ajá. La distancia que recorrí, ¿cuál es? Va a ser la distancia de mi casa al súper, más del súper a la farmacia, y la de la farmacia a casa. ¿Sí? Y la trayectoria, o mejor dicho, perdón, la posición en el tiempo, la posición inicial es igual a la posición final. ¿Se dan cuenta? Porque me salgo y vuelvo al mismo lugar. ¿Sí? Y la trayectoria, O sea, no hubo desplazamiento. hubo desplazamiento, pero fue cero. Porque voy y vuelvo al mismo lugar. ¿Sí? Profe, Dime. no entendí, es la última parte. Yo te digo que si yo pienso en trayectoria, ¿sí?, voy a tener, voy hasta un punto, de ahí voy hasta otro y vuelvo al punto inicial. Es como que no me hubiese movido. Tomo el final y el inicial. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Y la distancia que recorrí fue la distancia de la suma de los tres, digamos. ¿Sí? Sí. Y el tiempo. El tiempo, es complicado el tema del tiempo. ¿Sí? Es más simple hablar de intervalo de tiempo, ¿sí?, que lo podemos definir como la duración de un evento, o sea,
¿Qué va a ser el tiempo? El tiempo entre que salgo de mi casa y vuelvo a mi casa. Y bueno, va a ser el tiempo que llegue hasta el súper, más el tiempo del súper a la farmacia, más el tiempo de la farmacia acá. ¿Sí? Por eso es más fácil definirlo como la duración de una acción o del evento que estoy considerando. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Exacto. ¿Eh? Perfecto. Perfecto. Vamos a la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Yo antes que veamos esto, te digo, ¿qué es la velocidad? Y lo que yo le dije hoy, ¿Qué? el cambio de posición respecto al tiempo. Sí, exacto. ¿Cómo varía mi posición en el tiempo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, la velocidad media la voy a poder definir como la posición final menos la posición inicial dividido o en relación a el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, para ir de acá hasta la farmacia tardo 10 minutos y la farmacia está a 3 kilómetros. Sí, a 3 kilómetros, está bien. ¿Qué velocidad media tuve para ir? Y bueno, será 3 kilómetros, ¿sí? Voy a escribir acá. Estamos en el ejemplo de ir a la farmacia de casa a la farmacia, ¿sí? Voy del punto A al punto B. La distancia que hay acá son 3 kilómetros, inventé. Y el tiempo para ir es 5 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar una velocidad media? Y bueno, posición final, y ahí viene, miren quién se vuelve totalmente trascendental, el sistema de referencia, ¿sí? Si yo pongo el sistema de referencia al inicio, pongamos que es una recta, si pongo el sistema de referencia al inicio, ¿qué voy a tener? La posición final va a ser 3 kilómetros, menos la posición inicial, que es 0, porque coincide con la salida, dividido en el tiempo final, ¿sí? Que es 5 minutos, menos el tiempo inicial, que es 0, porque arranco el cronómetro cuando empiezo a caminar. ¿Sí? Y otra cosa que se vuelve fundamental en esta parte es el tema de las unidades. ¿Sí? 3/5, ¿qué? Kilómetros por minuto. Kilómetro. Ajá. Por minuto, ¿sí? Ya vamos a ver que generalmente las unidades que se usan son kilómetros por hora o metros por segundo. ¿Sí? Entonces veamos acá. El sistema de referencia de una dimensión para definir la velocidad media. Fíjense, acá está puesto el 0 en este ejemplo, ¿sí? Voy de la posición inicial, que no está coincidiendo con 0, fíjense, a una posición final. Y este es el delta de x, o sea, es cómo varía la posición. O es la posición final menos la posición inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición inicial es distinta de 0. Si yo pusiera, fíjense, mi sistema de referencia acá, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Y el líquido inicial sería 0. ¿Sí? La posición inicial sería 0 y la posición final sería lo que me da la variación. Por eso es muy importante el sistema de referencia. Me harto de decirlo, pero es muy importante. ¿Sí? La pendiente arrancaría en 0 también. ¿Cómo? La pendiente arrancaría en 0 también. La pendiente, claro, la curva, si graficáramos posición en función del tiempo, empezaría en 0. 0, 0. Bien. Entonces en el tiempo inicial tenemos una posición inicial, luego pasado un tiempo estaremos en una posición final y en un tiempo final. La velocidad media es independiente de la trayectoria en el movimiento desde P a Q, desde este punto hasta este punto. Es un vector que puede ser positivo, negativo o 0, según
el signo o el valor del desplazamiento. Una interpretación geométrica de la velocidad media se puede ilustrar en un gráfico XT llamado gráfico posición-tiempo, que ya lo vamos a ver al final de la clase y que está un toque más adelante, porque ese gráfico te va a brindar muchísima información muy valiosa para poder describir el movimiento. ¿Sí? Mírale el fondo que tiene Gamboa, es como el fondo de mi compu, de la presentación. Bueno, ahora, velocidad instantánea. Como todo lo instantáneo, ¿sí? Como todo lo instantáneo, sería, para decirlo de alguna manera, es cómo varía. La velocidad punto a punto. Claro, punto a punto. O sea, sería la derivada, ¿sí? La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? En un punto determinado. ¿Eh? En un punto determinado. En un punto En un determinado. instante. Yo cuando calculo la velocidad media, estoy calculando un promedio de alguna forma entre el inicio y el final. ¿Sí? Y en cambio, si yo digo velocidad instantánea, la puedo calcular segundo a segundo. Por eso, por lo general, en el movimiento variado, ¿sí? Voy a encontrar que una ecuación de velocidad. ¿Sí? Tenemos dos tipos de movimiento. Uno que es variado y otro que es a velocidad constante. En el variado aparece la aceleración, ¿sí? Y, ¿qué es lo que sigue? No, acá está mi super resumen. ¿Qué pasó con Hernán? ¿Se fue? Sí. Bueno, entonces. Se le ha terminado acá, cortada la luz. Oh, qué horror. Bueno. Miren esto, porque esto estaba haciendo hace días. Este grafiquito hermoso. ¿Sí? Podemos dividir, digamos, al movimiento uniforme, ¿sí? ¿Qué es el movimiento uniforme primero? Como dice la palabra, uniforme. Cambia la posición, ¿sí? En el tiempo. Ahora bien, ¿cómo es ese cambio de posición con respecto al tiempo? Puede darse siempre de la misma manera, o sea, cambia la posición, o sea, determinada proporción con respecto al tiempo, siempre variando de la misma manera, ¿sí? Con lo cual la velocidad sería constante, ¿sí? Porque si hemos definido la velocidad como el cambio de la posición en el tiempo. ¡Ay, me he hecho asustar! El alien. ¿Viste el alien? ¿Viste el alien, Pipo? Sí, casi me muero de un síncope. Entonces, ¿cómo le estaba diciendo? Si este cambio de posición con respecto al tiempo, o sea, siempre varía la posición de la misma forma con respecto al mismo intervalo de tiempo que toma, ¿sí? Si varía siempre de la misma forma, la velocidad va a ser constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la variación de la posición, si voy de 5 en 5 y el tiempo va en 1 en 1, la variación es siempre la misma. Entonces la relación o la división es una constante. Con lo cual, la velocidad sería constante. ¿Estamos? Ese movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? En donde el cambio de posición varía de manera proporcional al cambio de tiempo. ¿Sí? Ese es un tipo de movimiento. Y el otro tipo de movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde hay un cambio de posición, pero no varía de manera lineal con el tiempo. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en el MRU yo voy a encontrar, ya vamos a ver cómo, que las ecuaciones, que la posición con respecto al tiempo va a variar de forma lineal, ¿sí? Y la velocidad va a ser constante. A diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la posición va a variar de manera cuadrática, ¿sí? Con respecto al tiempo, por lo tanto la velocidad
va a variar de manera lineal y va a generar una aceleración. ¿Sí? Luego, la unidad de medida ya la vimos, ¿sí? Es metros sobre segundos o kilómetros por hora. Y estos son los dos gráficos. La velocidad puede ir aumentando, ¿sí? A medida que yo aumento mi posición, aumenta mi posición, aumenta el tiempo, entonces la velocidad va a ir aumentando, o al revés, si la velocidad es menor a 0, voy disminuyendo mi posición o mi cercanía a un punto de referencia y va aumentando el tiempo. ¿Sí? Son las dos variaciones, ¿sí? En donde la velocidad es mayor a 0 o la velocidad es menor a 0. Y en el rectilíneo uniforme, donde no varía la velocidad, sino que permanece constante, la velocidad también puede ser mayor a 0 o menor a 0, de acuerdo a qué dirección tome, porque no nos olvidemos que la dirección también me genera esta cosa de la velocidad, si va a ser mayor a 0 o menor a 0. Si se está moviendo en una dirección, alejándose de mi sistema de referencia, la velocidad va a ser positiva, y si se está acercando, la velocidad va a ser negativa. ¿Sí? Si se está acercando a mi sistema de referencia. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver en ejemplo. No sé si he puesto ejemplo, che. Bueno, no, acá están los tres. No vamos a volver a conectar, pero yo les hablo de estas tres diapositivas que siguen. Y hasta ahí vamos a ver, ¿sí? Entonces, nos queda 1 minuto 30. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? En este movimiento, el desplazamiento cambia en la misma medida que el tiempo, ¿sí? Esto que les decía. Si me muevo 1 centímetro, cambia 1 segundo. Me muevo otro centímetro, cambia otro segundo más, ¿sí? Entonces, la variación entre una y la otra es una constante. ¿Sí? Si me muevo 2 centímetros, bueno, varían 2 segundos. ¿Sí? Estoy haciendo un ejemplo que sea la pendiente 1. ¿Sí? Por lo que no hay aceleración. ¿Sí? Porque si nos acordamos cómo hemos definido la aceleración, no la hemos definido, me acabo de dar cuenta. Pero la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Para que nos vayamos al recreo de 3 minutos con esto en cabeza. Si varía la posición en el tiempo, eso lo defino como velocidad. Y si varía la velocidad en el tiempo, eso lo defino como aceleración. ¿Está? Con esas dos cosas en la cabeza nos vamos a grabar la clase. ¿Sí? Ya volvemos.